Estimados amigos, bienvenidos a Mining Match. Este es un espacio que he creado para la integración de los grupos de profesionales en la minería para discutir y compartir ideas y de nuestro trabajo y lo que sabemos hacer en minería. En esta ocasión he invitado a un amigo y geólogo de Colombia, residente aquí en Toronto. Su nombre es Marco Nieto. Marco es un geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Es máster en geofísica por la Universidad de Western Ontario en Canadá. Y también tiene un MBA de la Universidad La Roja de España. Marco es un geocientífico licenciado, o sea, un PGO en Canadá, en Ontario, y es una persona competente. Tiene experiencia en oro, cobre, y ahora está en el cargo de vicepresidente de la empresa MPX Geophysics. MPX es una empresa canadiense que empezó a operar desde el 2006 y opera a nivel mundial en varios proyectos en Latinoamérica, Medio Oriente y la India. Opera varias plataformas, tiene equipos, helicópteros, drones. Y bueno, vamos a invitar a Marco para que nos cuente mucho más sobre MPX Geophysics. Hola Marco, bienvenido a Mining Match. ¿Cómo estás? Hola Alan, un gusto, gracias por la invitación, eres muy gentil. Un gusto estar aquí con todos los colegas que queremos progresar en el Es sector un minero. placer. Es un gusto. Si nos cuentas un poco sobre tu trabajo en MPX? Muchas gracias, Alan. Mi trabajo consiste en desarrollar negocios precisamente para apoyar a las compañías a buscar soluciones en exploración con geofísica aerotransportada. Nuestro trabajo va bien al inicio, Alan, va en la parte de Greenfield y precisamente busca identificar de manera regional ciertos tipos de depósito, pues precisamente para apoyar a las empresas que están haciendo exploración. Ese es nuestro trabajo pues en mi caso, enfocado en América Latina. Trabajamos Excelente, desde México hasta Chile con diferentes plataformas. excelente. Bueno, como ustedes saben, todos nuestros audiencia, la geofísica es una de las partes de la ciencia más temprana que se aplica en la minería para poder encontrar depósitos y las futuras minas que tanto necesitamos, ¿no? Para la producción de metales y minerales que el mundo necesita. Bueno, Marco, te dejo la palabra para que empieces tu presentación, que estoy seguro todos están esperando escuchar. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por el tiempo y gracias a todos ustedes por participar. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Vamos a hablar hoy de geofísica aerotransportada. Muchas gracias a Mining Match por esta invitación. Muchas gracias, Alan, y a todas las personas que están aquí. Cuando vemos la geofísica aerotransportada o es el estudio inicial precisamente para ayudar a la exploración y poder identificar algunos de los targets que pueden estar ocultos o que con personal es muy difícil llegar a ellos de manera rápida. Siempre pongo como ejemplo la exploración precisamente de una kimberlita en Quebec, que es la kimberlita de Geeks, que precisamente fue encontrada por medio de magnetometría. Otra forma también es por medio de magnetometría poder encontrar depósitos de hierro, que es una de las formas de aproximación de las cuales tenemos. Entonces, de manera terrestre de manera aérea podemos identificar esos tipos de depósitos con las características y las propiedades físicas que ellos tienen. Vamos a hablar entonces de 4 temas, los vamos a distribuir en estos 30 minutos. Vamos a hablar de métodos geofísicos, vamos a hablar de las aeronaves que se trabajan, vamos a hablar de cómo se ubica el sistema y vamos a ver, pues, que nos interesa precisamente para el inicio, que lo que estamos buscando es precisamente soluciones que sean
sean económicas y precisamente que tengan el menor efecto hacia el menor efecto ambiental también posible. Tenemos ventajas. Hay ventajas, por ejemplo, hay una rápida adquisición, pues efectivamente, si lo comparamos con, por ejemplo, con una adquisición de terrestre o perforación, recuerden que estamos hablando de fases iniciales, un helicóptero puede volar a 100 kilómetros por hora sobre el terreno y hacer una mayor cantidad de datos que una persona que está en terreno. Ahora, también hay métodos que dan un mayor costo-beneficio y ventajas al respecto. Es más económico de pronto hacerlo de esta manera y poder concentrar en dónde se va a hacer el uso de los recursos, además de la cantidad de muestras que tenemos. Ahora, también hay desventajas. Una de las ventajas es, por ejemplo, perdón un momentito. Una de las ventajas es por ejemplo, el costo con respecto a otros métodos. Me hago entender. Y algunas veces llevar un helicóptero o llevar una aeronave a algún sitio sale bastante costoso con respecto de pronto a una operación terrestre. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Limitaciones meteorológicas, definitivamente. Si tenemos nubes bajas, está lloviendo, no podemos hacer este tipo de vuelos. Algunas veces hay que hacer una adecuación remota y esto es importante. Y necesitamos pilotos que sean aptos para hacer este tipo de adquisición. No cualquier piloto tiene la capacidad de hacer esos tipos de vuelos. Necesitamos gente experta. Hay obstáculos no visibles y sobre todo esto ocurre en Latinoamérica. Lo puedo decir en países como Colombia o Ecuador, que cada casa tiene un cable eléctrico. Esos cables pueden ser obstáculos que no están mapeados. Entonces, cuando hacemos un proceso en el escritorio, antes de salir decimos, ah, no, por aquí no hay líneas eléctricas, podemos hacer esa adquisición y cuando vamos a terreno nos las encontramos. Y otro tema es la lejanía en la fuente. A veces cuando hacemos la adquisición, el terreno es muy abrupto y en estos tipos de trabajos, bueno, y en cualquiera, siempre tenemos que tener primero la responsabilidad de la seguridad, que todos vamos a regresar completos y sanos a nuestras casas. Entonces, aparte de esto, las aeronaves tienen una respuesta de cómo pueden subir, cómo pueden ascender. Entonces, en algunos sitios, de pronto en cañones muy profundos, como ocurre en toda nuestra geografía de los Andes, o en las sierras en México y en Centroamérica, se hace lejano la fuente en algunos momentos. Entonces también hay que tener en cuenta esto, que de pronto una persona que puede ir por todo el valle con un magnetómetro lo puede hacer mejor. Entonces tenemos ventajas y desventajas. Un tema clave aquí, y me gusta este trabajo, es que las adquisiciones geofísicas, como pueden ver, que pueden cubrir áreas grandes. Aquí tenemos gravimetría aeromagneto, aerogravimetría, tenemos helicópteros en sistemas electromagnéticos, como pueden ver son de escala regional y son mucho más baratos si se compara la relación de costo-beneficio. Ahora, hay otros sistemas geofísicos que son mucho más lejanos, digo más como los terrestres, y que ya están en la escala de prospección, que son los que seguirían. Obviamente, pues son más costosos si se compara con la escala. A mí me gusta esta gráfica y es la relación. Todo esto que estamos viendo aquí es el equivalente a una perforación de 300 metros en HQ. Momento, o sea, aquí antes de entrar en discusiones, lo que estamos presentando es cuánto equivale el dinero que se invierte para hacer una perforación en HQ 300 metros con respecto a diferentes sistemas. Que es, obviamente, esos son datos de 2000, no tengo datos más actualizados, pero me gusta esta comparación y muestra que, por ejemplo, se pueden adquirir alrededor de 160 kilómetros cuadrados con el mismo precio de esta perforación, o una gravimetría de 3.6 kilómetros cuadrados. Si lo vemos ya dentro de los mismos pozos o de datos que son puntuales, podemos tener, por ejemplo, una fuente controlada audiomagnetotelúrica de hasta alrededor de 10 kilómetros. Aquí quiero, antes de pronto entrar a una discusión, lo que estamos hablando es que es el precio equivalente. Por supuesto, jamás el dato duro de la perforación va a ser reemplazado.
Lo que quiero mostrar es aquí, lo que quiero mostrar esta gráfica es una comparación entre precios de más o menos cuánto sería la rata entre un método y otro. Entonces, cuando planeamos una área geofísica, tenemos que tener diferentes pasos de qué es lo que vamos a realizar. Uno, ¿cuál es la geología y las estructuras? Y bueno, aquí estamos precisamente con personas que trabajamos en el sector minero y definitivamente una adquisición no se puede hacer, es que hay que hacer una adquisición geofísica, check. No, no, no. Primero, o sea, porque sí se justifica hacer la geofísica aerotransportada, porque necesitamos saber cuál es la geología y cuáles son las estructuras que vamos a identificar. Esto es clave. Dos, la topografía. Un sitio abrupto de topografía abrupta no es lo mismo que hacer, por ejemplo, un trabajo en una zona de topografía plana o zonas de superficies peneplizadas. Hay que ver dónde va a estar la identificación del sitio del combustible. ¿Está cerca al área? Hay otras que no. Voy a poner ejemplos. En Perú, por ejemplo, el movimiento de combustible es bastante, es decir, tenemos aeropuertos donde hay combustible, hay otros aeropuertos que no. Y aparte de esto, ubicar cualquier movimiento de combustible hay que tener una serie de permisos. Entonces, no va a ser sencillo hacer la identificación de los mismos. Otro es donde va a ser las bases terrestres. Si, por ejemplo, estamos haciendo algún trabajo, por ejemplo, gravimétrico, ¿dónde vamos a amarrar los datos que estamos adquiriendo? Tenemos puntos de la red geodésica en el área que estén cercanos. La otra, la logística, pues no solo con el tema aéreo, sino también con el tema terrestre, de dónde se va a alojar el personal, si hay la seguridad disponible, el control de calidad también es obligatorio por la cantidad, por la cantidad de datos que se adquiere, cómo se va a enviar esta información, cómo se va a interpretar y cómo se va a procesar. Procesar e interpretar. Ese punto es clave porque las empresas no les gusta, y pues obviamente es parte de las formas de respetar su seguridad, que la información se vaya fuera de su control, o sea, o que toda la información esté fuera de su control, y a veces algunos clientes deciden que solo se haga adquisición y parte del procesamiento o sin procesamiento, y algunos otros clientes deciden ir completos hasta interpretación. En ventajas como los que hemos hablado de los métodos aerotransportados, estamos hablando de más de 10 a 100 muestras por segundo, se adquieren de manera confiable, los equipos están precisamente realizados para eso, GPS de alta precisión, altímetros de alta precisión, sistemas semiautomáticos, es decir, ya instalado el sistema y adecuado, el sistema actúa prácticamente automático y los datos de los aditamentos de las aeronaves pueden estar fuera de la estructura. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, un helicóptero que se denomina la rotaria. Vemos otra plataforma en ala fija, en este caso, en abajo. Y finalmente, pues los UAVs, que son los que ahorita están teniendo mayor boga, que son equipos llamados drones, que son vehículos aéreos sin transporte humano. Y también dónde va a quedar el sensor. También hay que tener en cuenta que hay líneas largas, hay otros que van con brazo fijo y hay otros que, en este caso, esta línea larga corresponde a un sistema magnetotelúrico aerotransportado llamado MobileMT. Este otro sistema magnético, el magnetómetro está aquí, en la punta precisamente, para que no las aspas, lo más alejado del helicóptero, que sea seguro con la aeronáutica. Y aparte de eso, aquí ustedes ven una claraboya donde está el GPS, que está medido ahí precisamente para que las aspas no le hagan sombrilla cuando esté adquiriendo. Y finalmente aquí un radiómetro que está dentro de la cabina y que pueda adquirir pasando el fuselaje de la aeronave. ¿Cómo se planea? Este es un ejemplo, este es en Colombia. Tenemos claro el patrón regional aquí. Aquí vemos el macizo de Santander y estas sedimentarias del Mesozoico y del Cretácico y del Terciario. Entonces ya tenemos identificado cuál es la orientación. Entonces lo que hacemos es volar perpendicular a la estructura, es lo aconsejable. Y tenemos esta es la orientación y tenemos un espaciamiento entre las líneas. Aparte de eso, para poder amarrar las líneas que están en ese sentido, se hacen unas líneas que se llaman líneas de amarres,
Aquí hablamos precisamente del espaciamiento y el espaciamiento tiene en cuenta el tamaño de lo que estemos buscando. Y hay otro concepto que es el concepto de despeje o clearance, que es el espacio que hay entre la aeronave o el sensor con respecto a la superficie. Pues para hacerlo fácil, en este caso la aeronave está en un sitio prácticamente plano y pues el espacio es, digamos que 60 o 30 metros. Este espacio no solo va a tener en cuenta que tenemos la fuente que está en el suelo, pero también la seguridad, el tiempo de seguridad que tiene la aeronave para reaccionar en caso de que algo ocurra. Aquí está la parte fácil. Ahora, si ya le metemos una mayor complejidad, que eso es lo que ocurre en casi todos nuestros proyectos, el despeje tiene que respetarse pues abajo y arriba, pero el ascenso de la aeronave tiene unas tasas de ascenso. Entonces no va a poder hacerlo pegado en este caso, en este relieve tan agreste. Entonces él tendrá que ascender y pues respeta los clearance donde puede hacerlo, pero hay zonas donde no lo puede hacer. Y eso también hay que tener en cuenta a la hora de hacer la operación. Aquí vemos precisamente que esta flecha no la alcanza a cubrir. Aquí hacemos un ejemplo. En rojo está la topografía. En magenta está el ejemplo haciendo el control con radar a 80 metros. Si siguiéramos una superficie de 80 metros, sería esta que queda en color azul. Si hiciéramos otra superficie ahora a 200 metros de altura, sería esta en color verde. Pero si le hiciéramos en ala fija, para este ejercicio la haríamos aquí en color cian. Vemos que tenemos más alta. Dirán ustedes, pero si las otras están aquí pegadas, ¿por qué la siguiente línea se sale? Puede ser que haya aquí algún accidente topográfico que no permita que la aeronave, en este caso la de ala fija, pueda hacer el mismo seguimiento que hace el helicóptero, sino que tenga que dar una vuelta más grande para hacerlo con seguridad y entrar a la siguiente línea. Entonces, así es que nosotros comparamos cuál sería el mejor equipo que se puede operar en estas zonas. Y lo hacemos a partir de la topografía y sabemos cómo sería la respuesta. Aquí está la topografía y cómo sería la respuesta con las diferentes superficies. Y seleccionamos, lo que buscamos es que estemos lo más cercano a la fuente. En este caso, comparamos las dos respuestas de las dos aeronaves y vemos que aquí es una zona que es baja y luego comienza un alto. Vemos aquí lo mismo en esta área, pero para la aeronave 2 es mucho más complejo hacer el ascenso que lo que hace la aeronave 1. Entonces, en este caso, la sugerencia sería operar con la aeronave tipo 1 en cambio de la aeronave tipo 2. Voy a hacer entonces conceptos basados así como hemos hablado, en este caso con el LiDAR, porque la topografía la entendemos más fácil. Para quienes no saben, el LiDAR es una detección con luz para identificar objetos. En este caso, los sistemas prácticamente son los mismos. Tenemos un sensor, tenemos una aeronave, tenemos GPS de posición para ubicarlo. O sea, tenemos las cámaras, en este caso los sensores, la ubicación espacial y localización en tiempo y lo que puede realizar. Entonces, esto es lo que hace la aeronave, hace los sobrevuelos. En este caso del LiDAR es capaz de separar las dos aeronaves, los dos sitios, y siempre vamos a tener diferentes tipos de sensores que podemos ubicar. Pero en donde se caracterizan todos es en los sensores, en el centro de cómputo, el que llega y organiza absolutamente todos los datos del GPS, los datos de los sensores, los datos de movimiento del equipo, y del otro lado, qué es lo que puede ver el operador o el piloto, que es el que controla el sistema según cuál sea el caso. Entonces, digamos que esos son los tres componentes típicos de cualquier adquisición aerotransportada en cuanto al sistema. Siempre entregamos serie de productos, es decir, esto también es similar en todos los tipos de trabajo, y pues en este caso del LiDAR es una manera de entregar 9 puntos para identificación de objetos. Este, por ejemplo, es muy útil para identificación de movimientos de volúmenes, para industria, para, por ejemplo, remover vegetación y poder identificar zonas en minería, por ejemplo, lo utilizamos para exploración, para identificar estructuras debajo de las zonas vegetadas. Este es un ejemplo, cómo se puede separar la primera superficie, que es donde primero tocan estos rayos láser a la superficie, y luego lo que podemos remover para la base digital del modelo digital de terreno.
Este ejemplo es un ejemplo en el norte de Panamá, donde hicimos el ejercicio y aquí podemos ver, este es el primer recibo donde es una zona bastante boscosa, como pueden ver, y ya vamos removiendo la vegetación y podemos pasar del modelo digital de superficie, que es el primer arribo, a el modelo digital de terreno, que es donde ya tenemos la remoción y pues el control estructural es bien interesante como se puede identificar en esta zona. Otros resultados que podemos tener y otras aplicaciones que podemos utilizar el LiDAR precisamente para las cuerdas eléctricas, para urbanismo o para zonas de inundación que los podemos utilizar esta información. Entonces, ya vimos los tres componentes que tienen todos los métodos geofísicos. Vamos a hablar de estos métodos que son los más llamativos o los más comunes en geofísica aerotransportada: magnetometría, radiometría, gravimetría, campo electromagnético en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, en este caso el magneto telúrico, y sistemas hiperespectrales que sé que han hablado. Esta tabla, que es de Harman 2004, me parece muy interesante porque él se toma la tarea de hacer una revisión de los diferentes tipos de depósito contra las propiedades de las que estamos hablando. Entonces, densidad, que es gravimetría; magnetismo, que es magnetometría; propiedades eléctricas, que serían el sistema electromagnético, los métodos electromagnéticos; radioactividad con radiometría o espectrometría; y propiedades elásticas con sísmica. Y aquí, dependiendo del tipo de sistema, uno puede ver cuál es el más útil. Ok. Entonces, tenemos diferentes formas. Uno, cuando vean la L, es que es logueo. La M es que es fácil para mapear el cuerpo, y la D para limitar la zona. Por ejemplo, trabajemos con un sistema, por ejemplo, pórfido de cobre y de oro. Entonces tenemos, por ejemplo, para densidad, la densidad o la gravimetría es bueno para hacer un mapeo. La magnetometría es bueno tanto para determinar el mapeo del cuerpo, pues recuerden que la alteración potásica es rica en magnetita, entonces tiene una marca suficiente, pero también para delimitar la zona mineralizada, porque si tenemos alteración argílicas en los alrededores, la destrucción de esa magnetita van a ser bajos, entonces nos va a ayudar a delimitar la zona mineralizada. En propiedades eléctricas definitivamente sirve para hacer esas separaciones, como las acabo de mencionar. Y en radioactividad, pues la alteración potásica o la presencia precisamente de uranio nos va a ayudar a identificar. Entonces, eso es una manera de seleccionar cuáles son el mejor método que sería conveniente. Ya hablé de la magnetometría. En este caso estudiamos el campo magnético terrestre y cuál es el efecto en los diferentes tipos de depósito. La magnetometría ya les había presentado. Este es el sistema montado en helicóptero. Los sensores, los altímetros, el láser altímetro y el radar altímetro se encuentran aquí debajo, que con eso estamos la identificación de la altura, la ubicación del punto con este GPS de alta precisión, el sensor, precisamente, que llega todo al sistema central. Bastante útil para depósitos de hierro, para depósitos asociados al grupo del platino, BMS, kimberlitas y también rocas raras. Y pues estamos hablando de geología, de cartografía regional, precisamente porque permite hacer una buena identificación de estructuras litológicas y de características tectónicas. En este caso, ahora tenemos el magnetómetro, pero en ala fija. Entonces tenemos aquí atrás un magnetómetro y aquí a los bordes otros dos. Aquí está en una configuración con gradiente. También es útil para la exploración de hidrocarburos, en este caso para las cuencas, y para exploración de minerales no metálicos. ¿Pero por qué? Pues algunos casos, como en exploración de calizas, por ejemplo, la presencia de para ciertos tipos de yacimientos, en la existencia de hierro no es buena. Entonces es una forma también que se utiliza de manera contraria. Y ya hemos hablado de algunas superficies asociadas con basamento, aparte de estudios para riego, para exploración geotérmica y cartografía de fallas. Este es un trabajo hecho por el Servicio Geológico Nigeriano, donde precisamente
gracias a una inversión magnética pueden identificar diferentes zonas del basamento que están aquí elevadas contra las cuencas que vemos en verde que están más profundas. Aquí en magenta vemos lo que está elevado y en colores azules y cian están las zonas de las cuencas. Entonces, precisamente es la forma en que calcularon el basamento magnético a partir de los datos que hicieron un trabajo regional. Y también con las diferentes variaciones ayudaron a identificar ciertas características. Como recuerden, esta es la zona, estamos en esta parte de acá y estamos viendo las características bastante diferentes del cratón, con esta cantidad de fallas, con respecto a la zona de la cuenca que tenemos al norte, que es mucho, digamos que más sencilla en su respuesta. Otro sistema, radiometría, para prospección de minerales, pues el más famoso sería el uranio, pero lo podemos utilizar para exploración de depósitos de cobre precisamente porque el potasio también es un elemento que es radioactivo y que está precisamente identificado en los cristales que tiene este sistema de espectrómetro, que bueno, lo voy a comentar así rápidamente cómo funciona. Se tienen un cristal que va hacia arriba para detectar cuál es el efecto del sol, porque el sol también emite radiación, y se tienen 4 cristales que apuntan, cristales de yoduro de sodio, que apuntan hacia abajo. Está un cristal que es, pues digamos que funciona como un contador Geiger, que va con todas las cuentas, y los otros 3 están calibrados para potasio, uranio y torio. Y luego se van a generar mapas a partir de ellos. Y ese es el trabajo a través del Servicio Geológico Nigeriano, y se puede ver a la izquierda el mapa geológico y a la derecha la respuesta de la radiometría por medio de un mapa terniario utilizando el potasio, el uranio y el torio, y pues a mí me parece que es una muy buena identificación. Aquí vemos esta cuenca que está acá, la voy a rayar. Esta cuenca que tenemos aquí identificada, perdón, la voy a pasar acá, se puede también separar muy bien en esta zona de aquí. O sea, a mí me parece un muy bonito ejemplo, precisamente para ver cómo la radiometría puede apoyar a el mapeo. Y aquí pues ya un detalle mayor, precisamente esta zona de este cratón se ve muy bien identificada también en la respuesta que tenemos en la radiometría. La gravimetría en este caso se está trabajando con los datos de la gravedad, y la gravedad, recuerden que está asociada también a la densidad. Este método es bastante utilizado, pues aparte de los BMS, también para las industrias petroleras es muy útil para la identificación del basamento, precisamente porque las rocas sedimentarias tienen una gravedad entre 2,2 a 2,6, mientras que el basamento cristalino puede estar de 2,8 al orden de 3. Este es un trabajo que se realizó aquí en Canadá, precisamente a partir del trabajo regional se observa esta anomalía que es el Armstrong B, y se hace la comparación precisamente ya cuando se hace la adquisición terrestre. Este también es un paso natural, ¿no? Del trabajo regional al trabajo local. Y este es un trabajo en Portugal, precisamente donde identifican una serie de anomalías dentro de la cuenca, y es unos depocentros importantes, cocinas que precisamente están generando la salida de hidrocarburos. Otro sistema es el sistema electromagnético en el dominio del tiempo, muy útil para la exploración de aguas subterráneas, pero también en minería se utiliza para depósitos de cobre, de hierro y de níquel porque identifica zonas de conductividad, también para exploración de carbón o de grafito. Aparte también uso geotérmico, precisamente porque los cambios de resistividad que tienen con el aumento de temperatura. Y otro sistema que trabajamos en este caso electromagnético, pero en el dominio de la frecuencia, es este sistema magneto-telúrico transportado, que es el Mobile MT, que permite una buena identificación para pórfidos, para BMS, y lo que hace es que este dardo que está acá tiene 3 bobinas que permiten la medida del campo eléctrico magnético, y tiene y tenemos una base eléctrica, y la comparación entre los datos magnéticos y datos eléctricos están asociados a la conductividad que tenemos en el subsuelo.
Y con la frecuencia se puede separar a diferentes profundidades. Luego viene el sistema hiperespectral. Este sistema espectral, en este caso estamos trabajando con datos que van en el dominio de, perdón, estamos hablando del espectro electromagnético, de datos que vienen desde el visible hasta el infrarrojo de onda corta y también de onda larga, que gracias a estos nuevos sistemas, pues podemos separarlos en bandas mucho más pequeñas. Para hacerlo sencillo, el ojo, por ejemplo, es capaz de identificar, a grosso modo, 3 colores, el verde, el azul y el rojo. Pues tenemos unas bandas que van del 400 hasta, de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. En este caso, pues es capaz de separar en longitudes de onda de 5 nanómetros, y al tener tantos puntos nos permite generar una firma espectral. Y como se puede separar en varios bandas electromagnéticas, nos permite generar estos cubos de información que los podemos comparar con los diferentes resultados. Por ejemplo, este es el resultado de una firma de vegetación. Aquí tenemos, bueno, en este caso están en micras y no en nanómetro, entonces tenemos desde las 0.5 micras hasta hasta 2.50. Tenemos las diferentes respuestas a medida que vamos haciendo el diagrama. Y vemos que es una firma diferente a la respuesta que tiene el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la luz solar, rebota con la superficie, regresa al equipo, y el equipo puede separar esa información en estas diferentes bandas. Aquí tenemos más ejemplos para datos hiperespectrales en el caso de minerales, que precisamente ayudan a la exploración. Cada uno de esos temas que estamos viendo, Alan y amigos del grupo de Mining Match, se pueden separar cada una presentación aparte, y por supuesto hay muchísima más forma de ser útil con esa exploración. Entonces, haciéndolo caso exploratorio para datos hiperespectrales, se puede separar minerales, por ejemplo, alunita o jarosita o hematita, que precisamente ayudan a dar un enfoque exploratorio, o con diferentes tipos de arcillas. Y aparte de los diferentes tipos de arcillas, también podemos entender que a medida que se separa esta forma, puede identificar otro tipo de temperatura, y nos puede dar vectores de temperatura en las diferentes áreas. Y aquí también lo podemos trabajar con la vegetación, y estamos viendo precisamente este cambio que tiene del rojo al infrarrojo cercano, que lo utilizamos precisamente para separaciones de diferentes tipos de vegetación, y que algunos colegas utilizan esta vegetación para identificación para exploración tanto en hidrocarburos como en minerales. Todos estos datos se deben procesar y se deben cargar, precisamente porque porque es necesario que esta información sea contrarrestada o sea comparada con los datos de geología y los datos geoquímicos. Y finalmente, pues si se desea hacer alguna interpretación, hay que tener en cuenta la geología, la geoquímica, o la respuesta también que tenemos de estos datos de una manera más lejana, incluso invertir estos datos. Inversión en geología, en geofísica, significa que estos datos, que es una señal, qué es lo que puede estar dando la suma, o qué es lo que puede estar dando el origen de esta señal, y con esto también podemos hacer modelos que nos pueden estar ayudando a entender cuál es la forma del gráfico. Finalmente, concluimos con las ventajas de la adquisición, precisamente tanto las velocidades de adquisición como los permisos para esos trabajos regionales. Tienen pruebas que a veces no se requiere hacer logística adicionales en el terreno, no se necesitan de pronto pedir romper cercas o algo así por el estilo. Se pueden cubrir áreas grandes, como hemos hablado, es para exploración greenfield inicial con el inicio. Hablamos de la magnetometría, que estudia el campo magnético y el efecto en las rocas. En este caso, hay minerales magnéticos, hablamos de la magnetita y cómo puede ser estudiada, por ejemplo, en una alteración potásica en los pórfidos. La radiometría, hablamos de la alteración potásica nuevamente y cómo el potasio puede ser determinado. Gravimetría, cambios en la densidad, hablamos de los BMS, que precisamente esos sulfuros masivos tienen una densidad mucho mayor que lo que tiene a su alrededor.
Hablamos del sistema electromagnético en el dominio del tiempo para exploración de aguas subterráneas, pero también para de exploración de minerales metálicos y de zonas conductivas alrededor de algún tipo de depósito. En este caso, este sistema es electromagnético en el dominio del tiempo y la magnetotelúrica es en el dominio de la frecuencia. También los dos desean hacer la exploración a partir de la respuesta de conductividad en el subsuelo. Y finalmente hablamos del sistema hiperespectral, que lo que hace es tomar los datos que se reflejan del Sol, que se reflejan en la superficie a partir del Sol y que se pueden separar en diferentes bandas para poder identificar firmas espectrales y qué es lo que lo puede componer. Todos estos datos necesitan, aparte de la adquisición, el procesamiento, y es importante tener una interpretación acorde con los datos que se tienen de campo. Recuerden, o sea, la geofísica no va a ser un reemplazo jamás de la perforación, sino que debemos entenderlo como un recurso que nos va a ayudar a enfocar dónde debemos hacer los gastos para continuar con nuestra exploración. Esa es la idea, precisamente el aporte que hace la geofísica aerotransportada. Quiero agradecer a MPX, que es la compañía en la que trabajo, que me permitió dar este tiempo. Por supuesto, a Mining Match, a Alan, gracias por estos espacios que precisamente los necesitamos para discutir, para mejorar, para aprender. Y ya vamos a la sesión de preguntas, pero si desean contactarme, este es mi correo electrónico, marco.nieto@mpxgeo.com, o me pueden buscar aquí también en el grupo que tengo aquí mi usuario. Bien, gracias. Veo que el público, aquí está Jorge León. No sé si Jorge dice que si quiere tener el brochure de la compañía, le digo que vamos a ponerlo ahí en el evento para que lo puedan bajar a aquel persona que quiera bajar todo. Voy a habilitar los micrófonos para aquellos que desean hacer una pregunta hablada. Creo que está Hugo. Acaba de... Vayamos en orden, por favor. Adelante. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo está, Hugo? Justo, Hugo. Una presentación, sí. Solamente por una curiosidad para mi educación. Cuando yo estudié introducción a geofísica hace muchísimos años, en los métodos gravimétricos existía el problema que las aceleraciones que experimentaba la aeronave eran de orden de magnitudes mayores que las mediciones. Obviamente eso fue hace, no voy a decir el número, pero más de 30 años. ¿Cómo se ha resuelto eso durante este tiempo? ¿Cómo se ha desarrollado ese método que permite ahora la gravimetría aerotransportada? Muchas gracias, Hugo. Se ha refinado el tipo de los resortes y la respuesta eléctrica de los sistemas, Hugo. ¿Me permites y te muestro el equipo? Solo tengo una imagen, pero así lo voy a pasar rápido. Con tu permiso, vuelvo a compartir la presentación, Alan. Adelante. Aquí, obviamente, esa explicación va a ser muy... La 2. Share. Listo, aquí lo estamos viendo. Entonces, ese es el sistema. Aquí está el gravímetro, es este que tenemos acá abajo. Este es un sistema, una plataforma que está completamente rígida, y este sistema, que es alrededor de 80 centímetros, es el que tiene todo el sistema que con presión, o sea, con una presión controlada y con unos resortes, con nuevas aleaciones, permiten ese control. Siempre, todos los días, al inicio y a la salida de la operación, hay que hacer el control de desviación. Pero estos sistemas ya son mucho más confiables, y precisamente, pues, es más, hay algunos que ya utilizan el tensor completo y el torque, y que es el actual avance de tecnología, y están permitiendo hacer una exploración en pencas petrolíferas para el hallazgo de nuevas áreas. Es bien interesante este sistema, y pues, Hugo, aquí te respondo. Precisamente esos son los sistemas que
La solución se ha hecho con nuevas aleaciones, sistemas controlados para que no haya variaciones, o sea, precisamente para que eso quede como especie de giroscopio, o sea, que no quede tanta diferencia, y el control diario de la deriva instrumental. Esa es la respuesta, Hugo. Ya temas más específicos, ahí estamos a la discreción. Tenemos una pregunta escrita de Fabiana Ramos. Sí. Habla sobre cuál sería el mejor método a aplicar en el caso de un paleosalar a profundidad de 100 a 400 metros. Excelente. Estamos precisamente pensando en sistemas de electromagnéticos. Habría que ver cuál es el sistema, pero la respuesta al salar esperamos que sea diferente al contexto que tiene. Pues estoy pensando en los paleosalares de Chile, de Bolivia, de Argentina, y si estamos hablando de una cuenca cerrada en zonas gravimétricas, pues esperaríamos que tener una respuesta interesante del salar. Pero, ¿qué hay que hacer en estos casos? La sugerencia es precisamente, la respuesta a tu pregunta, tendría que ser un sistema electromagnético en el dominio del tiempo, sería lo mejor. Pero siempre lo más aconsejable es que esa información, el modelo geológico que tengas en mente, sea contrastado con un modelamiento directo antes para ver cuál es la respuesta de los equipos. Esa sería la respuesta más contundente. O sea, primero miremos cuál es la idea que tienes del modelo geológico, se hace el forward modeling, miremos cuál es la respuesta y ver si los sistemas sí serían acordes o no. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por la respuesta y te paso la palabra, Alan. Desde Chile, Francisco Torres nos dice que cuál son los métodos aerotransportados sería bueno para la prospección de depósitos de litio. Así es, Francisco. ¿Puedo hacer una cuña, Alan, si no hay problema? Adelante, por favor. Perdona que abuso de su confianza. No, este es un espacio para todos nosotros. Estamos aquí para aprender. Precisamente, adelante. Francisco, precisamente el 27 de octubre, si quieres me contactas, vamos a tener una charla precisamente de métodos electromagnéticos en Santiago, en el Hotel W. Entonces, si estás interesado en asistir a un desayuno de negocios, me envías ahí la invitación a marco.nieto y te enviamos la invitación para que asistas, porque vamos a hablar mucho más del tema al respecto. Pues, perdone la cuña, pero como está en Santiago, aprovechamos. Miren, amigos, esto se trata de hacer conexiones y de crear oportunidad, y eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, gracias. Entonces, ya sabes, Francisco Torres, en Chile va a estar MPX. ¿Tú sí puedes leer sí, señor. Chat? Okay. Sigue el de Sergio, ¿cierto? Francisco, sí. Pues Francisco ya había dado la respuesta con la pregunta de Fabián. Sí. Son métodos electromagnéticos, pero hay que ver, o sea, nuevamente, a ver, aquí yo hago una cuña, Alan, y es la forma en que yo pienso. Yo soy geólogo e hice después la maestría en geofísica. Ajá. Mi forma de pensar, yo pienso, o sea, ¿para qué necesitamos la geofísica? O sea, comienzo yo así, o sea, ¿yo por qué voy a ofrecer una geofísica? Obviamente yo lo que necesitamos es que nos responda una solución a lo que estamos explorando. Entonces, hay que ver cuál es el mejor método que se tiene. Pero siempre pienso yo, hay que partir de cuál es el modelo geológico en mente. Siempre hay que pensar, bueno, este es un BMS, un depósito, un BMS, y lo tenemos incrustado en estas zonas que son así altamente conductivas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, esas son las preguntas que toca comenzar a resolver. Claro. Y hay veces que los sistemas no dan. Te pongo un ejemplo. Nos han dicho, vamos a explorar tal zona que sirve con el sistema electromagnético. Buenísimo. Y cuando vamos a ver, son zonas que están llenas de minas. Entonces, teóricamente el sistema es bueno, pero aquí tenemos un problema muy serio, que lo que vamos a leer son los cables de energía que le están llegando a las minas. Entonces, ¿se justifica hacer la geofísica? La respuesta es no. O sea, la geofísica no va a ser la respuesta, o sea, vas a gastar una cantidad de dinero y no te va a solucionar.
O sea, el Claro, método en teoría es bueno, pero los sistemas la operación no va a ser. Entonces, eso es todo lo que hay que comparar pero siempre saliendo desde la respuesta geofísica. Entonces, claro. volviendo a la pregunta que hace don Francisco, pues hacia allá va. Sergio, un gusto, don Sergio, ¿cómo está? Claro, definitivamente los métodos gravimétricos son muy eficientes, es sensacional, o sea, el Falcon, precisamente ahorita el que está trabajando Excalibur, no, o sea, eh, para nosotros que nos gusta la exploración, eh, precisamente todos ahorita estamos buscando nuevas opciones y los métodos gravimétricos son sensacionales para solucionar problemas en el tema de las cuencas porque hay que buscar nuevos plays, hay que buscar nuevas opciones de exploración. Don Hugo, muchas gracias. Don Ángel, hola Marco, muy buenas tardes, excelente charla, muchas gracias. Una pregunta con el método de magnetometría en tu experiencia, ¿qué profundidades han alcanzado? Aquí hay que comparar cuáles son los contrastes. Entonces se puede llegar a 300, 600 metros, depende de las longitudes de las líneas. Yo la sugerencia que te hago, Ángel, si tienes alguna oportunidad, me puedes enviar un email y miramos cuál es el caso tuyo, pero podría ser entre 300, 600. Hay que tener muy en claro cuáles son los contrastes entre la roca caja y las zonas mineralizadas. Entonces, ese sería el ejemplo. Y don Francisco dice que queda atento y muchas gracias. Don Bien. Francisco, la gente que está en Santiago, Ángel volvió. Hombre Ángel, un gusto desde Colombia, claro que sí, Ángel. Mi correo, aquí vuelvo si los escribo, está en el chat, es Sí, ahí está. marco.nieto@mpxgeo.com. Bien. Eh, tenemos tiempo para una pregunta más. Si Creo alguien que sí. se anima a hablar directamente para tener una charla más amena, o pueden escribir de lo contrario. Pueden escribir en el chat. Sergio, adelante. Sí, hola, sí, Sergio Espinosa. Sí, solamente quería comentar que la profundidad de exploración de los métodos magnéticos, que ya lo comentó, que ya fue comentado aquí, depende del área que uno va a cubrir. O sea, si uno hace una micromagnetometría de 10 metros por 10 metros, obviamente no va a llegar muy profundo. Ujú. Pero si hace una magnetometría de 10 kilómetros por 10, de 100 kilómetros por 100 kilómetros, obviamente va a llegar más profundo. Y esa profundidad tiene un límite. Ese límite se llama la profundidad de Curie. Esa profundidad de Curie depende del gradiente geotérmico, porque los materiales magnéticos pierden su magnetismo, sus propiedades magnéticas con la temperatura. Hay también magnetometría satelital. Muchas agencias de investigación geocientífica las tienen, como Potsdam, por ejemplo, que obviamente llegan a profundidades de 30 kilómetros, con la limitante de la profundidad de Curie. Eso era lo que quería agregar a la respuesta. No, gracias. Depende del área de exploración que uno esté cubriendo. Yo siempre le aprendo a usted, don Sergio. Para eso estamos. Sergio No, Espinosa, gracias a ti. Muy bonita presentación. gracias por tu aporte para todos. Gracias. Sí, señor. Tenemos a Belín Alexandrov. Solo está agradeciendo. Ok, gracias. Un gusto, un gusto. No, Alan, gracias por esos Bien. espacios, muchas gracias. Se A, necesitan. a ti, Marco, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y te escuché que quieres volver a hablar un tema más específico. En cualquier momento, yo creo que a estas alturas sería para el invierno, en enero, febrero, podemos volver a hacer otra charla. Claro que sí, Alan, un gusto. A ti muchísimas gracias y gracias por todos los compañeros por visitarnos hoy. Ok, perfecto. Bien amigos, les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por su presencia y por acompañarnos esta tarde para aprender un poco de geofísica. Los invito a pasar la voz sobre Mining Match a otros compañeros que aún no saben para que puedan crecer nuestra red, tener más conexiones, más oportunidad. Y hay mucha gente que tiene algo que compartir, pues es bienvenido aquí. No, nadie le va a cobrar nada, ni esto es libre y voluntario.
para el bien de compartir lo que sabemos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.